puedes trabajar desde todos los aspectos que tienen que ver con esa promoción de los aspectos saludables, ¿sí? Entonces, simplemente os lo traía pues para que lo tengáis en cuenta. Y el recorrido que me gustaría que hiciéramos, que vayamos haciendo, va a tener que ver con, en primer lugar, poder definir qué es el duelo y en este sentido ir hablando también de cómo esa trayectoria de duelo, es decir, de cuando, sobre todo me voy a centrar en la pérdida de un ser querido, son tremendamente variables. Es decir, no hay un tipo de duelo, sino que hay muchísimos. O esto que comentabais antes, ¿podemos hablar del duelo como una patología? Bueno, de entrada no deberíamos, ¿no? Porque el duelo es una experiencia que tiene que ver con perder algo y a lo largo de nuestra vida vamos a perder muchísimas cosas. Sin embargo, tanto a nivel de investigación como a nivel de la clínica, sí que nos podemos encontrar casos donde un proceso de duelo, un proceso de pérdida, realmente se convierta o tenga tintes psicopatológicos o que generen un sufrimiento excesivo a la persona. En este sentido me voy a detener en algunos modelos explicativos, porque una de las cosas que venimos observando es que muchos de los modelos que se han trabajado, que se han elaborado a nivel de investigación, se transmiten bastante poco. Y nos parece importante, ¿no?, rescatar sobre todo qué aspectos de esos modelos que hablan, que trabajan sobre el duelo, luego nosotros como profesionales podemos aplicar en un momento dado o nos pueden ayudar mejor a entender esta experiencia subjetiva, ¿no?, que tiene que ver con la pérdida. Y por último, me gustaría también centrarnos en este tipo de duelos que, por desgracia, ahora mismo son los que más nos estamos confrontando y son aquellas pérdidas que están muy relacionadas con la COVID-19. Por supuesto que no todos los duelos ni todas las pérdidas tienen que ver con la COVID-19, pero sí vamos a ver algunas de las características que, debido a la situación de pandemia, van a estar asociadas con este tipo de duelos. Y os voy a presentar alguna de la investigación que ahora mismo es escasísima por el poco tiempo que ha pasado, pero algunos datos que son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la prevalencia de ese posible duelo complicado o duelo persistente debido a un fallecimiento relacionado con la COVID-19. Y finalmente también abordaremos el rol que va a tener en este caso y la problemática que va a tener en un momento dado lo que es la soledad. Efectivamente, como comentaba también mi compañero Álvaro Prieto, en este sentido entendido como un factor de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el apoyo social es una de las herramientas básicas que va a ayudar a la persona a poder sostenerse, a poder apoyarse en esos momentos de duelo y pérdida, precisamente lo que nos ha demostrado la pandemia es, bueno, para mantenerme y para mantenerte seguro hay que establecer una distancia. ¿Sí? Entonces vamos a ver pues algunas de las características y si tenemos tiempo pues también me gustaría ver algunas recomendaciones muy básicas que me parece que pueden ser útiles, ¿no? No solo en relación a la COVID-19, sino a cualquier proceso de duelo. Y bueno, este sería un poco el menú, ¿no?, de lo que me gustaría trabajar con vosotros. En este sentido, me gusta siempre empezar planteando una definición de duelo, ¿no? Y aunque esta definición es antigua, yo cuando la leí me gustó muchísimo, porque me parece que rescata la mayor parte de los aspectos básicos que hay que situar cuando hablamos de un duelo. El duelo va a tener que ver con una experiencia emocional. ¿De qué? De que hemos perdido algo. ¿Sí? Una pérdida que puede ser variable. Ya os digo que yo aquí voy a centrarme sobre todo en la pérdida de un ser querido, pero también hay multitudes de pérdidas que no tienen por qué estar relacionadas con el fallecimiento. Una de ellas, por ejemplo, fue la pérdida de libertad que sufrimos durante el confinamiento, pero también puede tener que ver, sobre todo en la vejez, con una pérdida de autonomía, ¿sí?, en una situación, por ejemplo, de dependencia. Vamos a hablar de manifestaciones de carácter emocional, conductual y, muy importante también, relacionados siempre con la cultura. Este proceso de duelo, de entrada, va a ser algo normal. Esto ya lo planteaba Freud en los primeros trabajos que él realiza en 1900 y poco con respecto al duelo y la melancolía. Eso no quiere decir, como decía, que no puede haber procesos donde se dificulte mucho ese duelo. Y además es un proceso que requiere de un tiempo, cosa que precisamente es lo que más nos cuesta darle en esta sociedad ahora mismo de la inmediatez, ¿no? ¿Cómo es eso de estar un tiempo triste?
¿Cómo es eso, no? De, por ejemplo, necesitar un tiempo solo para poder elaborar algo de la pérdida. ¿Cuánto es un tiempo adecuado? ¿Mm? Y también me parece muy importante tener en la cabeza lo que se llaman los duelos desautorizados. Y es que si bien va a haber muchas pérdidas que nosotros podemos plantear de manera directa, va a haber otras pérdidas que no van a contar ya de entrada con ese apoyo social. Una de las pérdidas o de los duelos desautorizados clásicos tenía que ver, por ejemplo, con las pérdidas perinatales, pero dentro de lo que es la vejez, en muchos casos nos podemos encontrar también con duelos desautorizados, como esos duelos anticipados que pueden establecer, por ejemplo, los cuidadores de personas con algún tipo de demencia o con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Alguna de la sintomatología cambiante y muy particular que nos podemos encontrar en el duelo, ya os comentaba, que pueden incluir aspectos emocionales, físicos, cognitivos, conductuales. Aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? de lo que podrían ser síntomas o experiencias comunes. En este sentido, y adentrándonos ya en lo que serían algunos modelos que nos permitan explicar qué nos va a ocurrir en el duelo, uno de los más útiles, sobre todo a nivel de la clínica, tiene que ver con el modelo de tareas de William Worden. Es un modelo muy clásico, pero es un modelo muy operativo para poder, sobre todo, entender la experiencia de los dolientes. Worden nos va a plantear que para que un proceso de duelo se cierre, vamos a tener que elaborar al menos estas 4 tareas. Da igual el orden, da igual cómo lo hagamos, pero de alguna manera vamos a tener que elaborarlas, es decir, de una manera más consciente o que requiera más esfuerzo o de una manera más inconsciente. Por un lado, en primer lugar, aceptar que esa pérdida ha ocurrido, tendría que ver con esa primera tarea. En segundo lugar, trabajar las emociones que vayan apareciendo y el posible dolor que va a ir asociado a esa pérdida. No quiere decir que haya que trabajar todas las emociones. Cada pérdida nos va a tocar en un lugar determinado, nos va a hacer que trabajemos unas emociones, ¿sí? Pero desde luego, por ejemplo, hay algunas que son más comunes, como puede ser la tristeza, como puede ser el enfado, como puede ser la culpa en un momento dado, y puede ser que la persona pueda trabajarla y elaborarla de manera autónoma, y a veces necesitamos la ayuda de otra persona. Una tercera tarea que tendría que ver con poder adaptarme a un medio donde mi ser querido ya no está, y va a tener que ver en muchos casos con poder desarrollar roles nuevos, con poder hacer cosas que, imaginaros en este caso, hacía mi ser querido y ahora no tengo nadie que lo haga. Y finalmente una cuarta tarea que va a tener que ver con poder recolocar emocionalmente a esa persona que ya no está y continuar viviendo, aunque la vida no sea igual. En este sentido, la investigación que nos muestra, pues diversos estudios longitudinales han mostrado cómo existen diferentes trayectorias. Entonces, fijaros esto que os comentaba antes, es decir, tenemos que hablar de diferentes tipos de duelo. La mayor parte de nosotros vamos a hacer frente a esas pérdidas de una manera resiliente, como podéis ver en la trayectoria de abajo. Es decir, teniendo una serie de problemas durante los primeros meses y al poco tiempo volviendo al funcionamiento normal. Pero también nos vamos a encontrar con personas que, o incluso nosotros mismos, ante determinado tipo de pérdida, ¿sí? Podemos desarrollar lo que se llama un proceso de duelo complicado o duelo prolongado, que aproximadamente en este caso lo que nos señalan los estudios epidemiológicos sobre todo, tiene que ver con aproximadamente un 10% de las personas que se encuentran en un proceso de duelo. En este sentido, digamos que el proceso de duelo tendría que ver sobre todo con un vaivén, tendría que ver con una oscilación, con un movimiento. ¿Un movimiento entre qué? Pues entre poder elaborar todas las emociones que van a tener que ver con el que yo mantenga los vínculos con esa persona, que yo me acuerde de él, todo lo que yo sentía, los recuerdos, las vivencias, etcétera, etcétera, con toda una serie de experiencias que fijaros que muy en relación con el modelo de Worden, van a hacer que yo vaya continuando con mi vida, ¿sí? Vaya en un momento dado pudiéndome distraer, pudiendo hacer cosas nuevas, desarrollando nuevos roles, desarrollando nuevas relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de duelo adaptativo normalmente es aquel donde se produce esta oscilación entre ir procesando aspectos relacionados con la pérdida y procesando aspectos que, digamos, estarían más orientados hacia recolocarnos en el mundo.
Esta trayectoria de duelo complicado, ¿con qué va a tener que ver? Pues fijaros que existen toda una serie de predictores o toda una serie de factores de riesgo, por así decir, de poder desarrollar ese duelo complicado. Por un lado, la existencia de problemas psicológicos o psiquiátricos previos en el doliente, que la muerte haya o esté asociada a un evento traumático, la existencia de pérdidas previas, sobre todo aquellas que no estén elaboradas, la dificultad o que no haya existido una anticipación posible de esa pérdida, relaciones fuertemente dependientes, que la calidad de la experiencia del fallecimiento no haya sido buena, y aquí incluimos también el que haya podido realizarse de alguna manera una despedida o no, cómo es la relación que se ha establecido, el vínculo, ¿no? Y no solo eso, sino también en un momento dado la relación con la persona fallecida y aspectos también más internos, como por ejemplo el estilo de apego que tenga cada persona. En la actualidad, en este sentido, aunque no me voy a detener demasiado, sí que nos encontramos con dos diagnósticos, en este caso dentro del ámbito psicológico, por un lado en el DSM-5, que sería el trastorno asociado al duelo complejo y persistente, y en la CIE-11 nos lo encontramos como trastorno por duelo prolongado. ¿Okay? Luego, si en todo caso, retomaré algunos aspectos, pero sobre todo me interesa destacar que cuando hablamos de este tipo de trastornos, fijaros, y esto está en modificación y probablemente se modifique, porque en la CIE-11, por ejemplo, se está planteando un diagnóstico a partir de los 6 meses después de una pérdida, cosa que esto es una auténtica barbaridad, ¿sí? a la hora de la cantidad de diagnósticos que pueden aparecer en este sentido. ¿Cuándo podemos hablar de que un duelo se termina o se cierra? Pues a nivel operativo podríamos hablar de cuando, por ejemplo, se elaboran esas 4 tareas de las que hemos hablado, pero sobre todo vamos a hablar de que un duelo se atraviesa, un duelo se elabora, sobre todo cuando la persona es capaz de recuperar el interés en la vida. Y ojo que eso no quita o no implica para nada olvidar a la persona que se fue, sino precisamente cuando uno puede acordarse de esa persona que ya no está y esos recuerdos se convierten en una fuente de gratitud y de amor. En este sentido, y para terminar esta parte, sí me gustaría retomar uno de los modelos, además desarrollado por una psicoterapeuta como es Alba Payá, que trabaja en el Instituto IPIR, y que ella, reelaborando, ¿no?, el trabajo de Worden, sitúa un modelo basado en 4 dimensiones. Y fijaros que en ningún momento estamos hablando de fases, ¿no? Es decir, el concepto de fases en el duelo es algo que se ha abandonado hace mucho tiempo, y precisamente por el carácter dinámico con el que nos vamos a encontrar la experiencia de los dolientes, es decir, no hay un recorrido prefijado. Ahora bien, sí podemos identificar una serie de dimensiones que pueden estar más presentes o menos, cada una de ellas, en la persona que está en duelo. Y entonces sí las voy a retomar brevemente porque me parece interesante de cara a que se pueda situar también una intervención. Entonces, una de las primeras dimensiones dentro de este modelo de Alba Payá va a tener que ver con el trauma. ¿Y a qué hace referencia? Pues hace referencia sobre todo a aquellas situaciones donde el modo en que ha ocurrido el fallecimiento tiene una gran influencia en ese proceso de duelo. Imaginaros aquellos casos en los que ocurre por sorpresa, sin anticipación posible, donde la persona no entiende qué ha ocurrido de manera muy rápida, y fijaros, ¿no?, qué importante, hablando con respecto a la soledad, cuando la persona no ha tenido apoyo ni en el momento en que recibe la noticia, ni ha podido compartir cómo se ha sentido. Adelantando un poquito lo que vamos a ver ahora, fijaros que muchas de estas características son las que van a estar asociadas a los diferentes duelos o a las diferentes pérdidas que hemos tenido en la situación de pandemia y de COVID-19, sobre todo en la primera ola. Es decir, no sabemos qué pasa, no nos enteramos, hay un aislamiento total, y además las personas que están en duelo no pueden compartir qué es lo que les ocurre, más allá de toda la serie de recursos a nivel virtual, ¿no?, como este en el que estamos ahora mismo, que se han puesto en marcha. Esta dimensión de trauma va a estar asociado a una gran cantidad, a una aparición tremenda de sintomatología física, ¿sí? Y también va a estar asociada, si os fijáis, a mucha sintomatología que podría estar relacionada
con el trastorno de estrés postraumático. Así pueden aparecer aturdimiento, confusión, dificultad para ordenar las ideas, problemas de memoria, etc. Hay que tener también cuidado, sobre todo porque en estos momentos muchas veces desde lo social y como una manera de apoyar, ¿no? Aparece este tipo de respuestas de, bueno, pues tira las cosas que te recuerdan a él, que te recuerdan a ella, cámbiate, toma decisiones rápidas y bueno, quizás en estos momentos en los que la persona puede sentirse tan desbordada, precisamente lo más interesante podría ser brindarle ese apoyo para que pueda hablar de la experiencia más que tomar decisiones que sean de carácter muy precipitado. La segunda de las dimensiones tiene que ver con lo que se llama la protección y que tradicionalmente se había elaborado desde la negación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, en un momento dado se defiende de esa pérdida? Bueno, ya sabemos que la negación, que la distracción, precisamente a veces, son factores que van a estar asociados a que se desarrolle un duelo no complicado. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento dado, durante un cierto periodo de tiempo, poder negar algo de la pérdida puede ser adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la negación nos va a permitir graduar el nivel de exposición a lo ocurrido, de tal manera que el problema va a ser cuando la persona se instaura en una situación constante de negación que se mantiene en el tiempo. Pero sabemos que en un momento dado la negación o la distracción también son herramientas útiles siempre que se usen en una medida bastante adecuada, es decir, que sea un uso de carácter puntual. Y también es importante ver que efectivamente solo negamos algo de lo que sabemos, es decir, que en esa propia negación ya hay algo implícito de que la persona conoce o sabe que la pérdida ha tenido lugar. ¿Cuáles pueden ser algunas de las manifestaciones de esta dimensión? La aparición de sentimientos de culpa, el enfado como una manera, por ejemplo, de no elaborar todo lo que tiene que ver con el dolor, la aparición de pensamientos recurrentes, fantasías, conductas de evitación o incluso conductas de carácter compulsivo o de riesgo. También se habla en estos momentos del fenómeno de la momificación, es decir, cuando la persona no quiere tocar absolutamente nada de lo que estuviera relacionado con la persona que se ha ido, ¿sí? Y bueno, esto va a tener su utilidad, por tanto, no hay que ir demasiado rápido ni hay que entrar a romper este tipo de mecanismos que si la persona los está poniendo en marcha, desde luego es por algo. Entonces, al menos merecen que podamos escucharlos y trabajar con ellos, pero desde luego no entrar como elefante por cacharrería. Una tercera dimensión va a tener que ver con lo que se llama la integración y la conexión. Y en este sentido, precisamente, va a ser donde vamos a poder trabajar lo vincular, donde vamos a poder trabajar la relación. Y aquí es muy interesante y aquí se pueden poner en marcha toda una serie de técnicas que desde la psicología, desde la terapia de tercera generación, desde las terapias humanistas, etcétera, etcétera, conocemos y se pueden trabajar y que va a tener que ver con explorar y expresar las diferentes emociones que hay ahí, ¿no? Aquí estoy seguro que muchas de vosotras pues conocéis, por ejemplo, el hecho de trabajar mediante una carta de despedida, el trabajo a través de la silla vacía, que es una técnica de origen gestáltico para, por ejemplo, cerrar asuntos pendientes. Alba también pone mucho énfasis en el trabajo del futuro no vivido, ¿no? Es decir, qué es lo que me hubiera gustado hacer con esta persona y no pude. Explorar la historia, el vínculo, los recuerdos tanto agradables como desagradables que había en esa relación. Y en este sentido, poder despedirnos al menos de una parte de la relación, una parte que ya no va a volver, mientras que va a haber otra que efectivamente sí que va a continuar. Y finalmente, pues también habrá Alba Pallás de una última dimensión relacionada con el crecimiento y la transformación, que va a tener que ver con cuando esa experiencia de duelo en ocasiones supone también un cambio para nosotros y no solo un cambio emocional, sino un cambio también en las prioridades de vida, en los aspectos más de carácter existencial y también en los aspectos de carácter espiritual. Bueno, si continuamos este recorrido, fijaros que muchas de las cosas que ya os voy a decir se pueden intuir bastante, ¿no? Y es que precisamente la aparición o esta situación de pandemia relacionada con la COVID-19, ya sabemos, ¿no? Y lo han comentado también mis compañeros previamente, el impacto
que ha tenido no solo en las personas mayores, sino en todo, sobre lo que es la calidad de vida relacionada con la salud. Entre ellos, pues, además de las personas mayores, cabría destacar a los profesionales de la salud, especialmente aquellos que han estado trabajando en primera línea. Ya sabemos, de hecho, y ya hay bastantes investigaciones, muchas de ellas realizadas en España, donde se muestra que efectivamente las personas mayores van a estar en un alto riesgo, ¿no? Sobre todo porque efectivamente, y el dato de la primera ola, las principales muertes se dieron sobre todo en personas con enfermedades crónicas y de mayor edad. Además, sabemos que en personas mayores la COVID-19 puede provocar una mayor cantidad de malestar, ansiedad, estrés, agitación y aislamiento social en comparación con personas adultas, ¿sí? De tal manera que aquí vemos, por un lado, la importancia tanto de la soledad como de los sentimientos o de todo lo que tiene que ver relacionado con el duelo, porque además fijaros cómo efectivamente la falta o el no disponer de ese apoyo social, es decir, el aislamiento, va a dificultar bastante toda la elaboración del duelo. Vale, no me voy a detener demasiado aquí. Pero esto ya lo hemos comentado y precisamente tendría que ver, ¿no?, con esa imposibilidad que nos hemos encontrado, y ahora vamos a repasar algunos de los estresores y de las características principales de esta situación de COVID-19. Fijaros que a partir del modelo que yo presentaba, que era el modelo del procesamiento dual, donde hablábamos de esa oscilación, ¿no?, entre aspectos relacionados con la pérdida y aspectos relacionados con seguir adelante, Struve y Schutt, que son dos de los principales, Margaret Struve y Hans Schutt, son dos de los principales investigadores a nivel mundial dentro del ámbito del duelo. Ellos han mostrado algunos de los que serían los principales estresores, ¿no?, que se van a encontrar o que nos vamos a encontrar a la hora de elaborar este tipo de duelos relacionados con la COVID-19. Fijaros, ¿no?, en algunos de ellos. La dificultad o la falta de tiempo para anticipar la muerte, las circunstancias traumáticas de esa muerte, la dificultad o la imposibilidad, en muchos casos, para despedirnos de ese ser querido, la aparición de múltiples pérdidas dentro de la misma familia, podemos encontrar en muchos casos debido a la alta tasa de contagio, o, por ejemplo, aspectos como los recuerdos constantes de la pérdida a través de todo lo que veíamos y continuamos viendo en la televisión, los periódicos, incluso a nivel de la propia conversación. Es decir, que esto va a hacer que la persona que se encuentra en duelo, digamos, esté más en riesgo, ¿no?, de que se reactiven todos estos sentimientos de manera constante. Así como algo muy importante, como es la supresión en muchos casos o las limitaciones con respecto a los ritos funerarios que nos hemos encontrado. Es decir, esto también en un momento dado puede dificultar en un momento dado la elaboración simbólica de ¿qué? De la pérdida, de la despedida. Ahí tenéis también en la parte de la derecha algunas de las reacciones, ¿no?, relacionadas y que incluyen desde el enfado, ese posible duelo anticipado o ese posible duelo desautorizado e incluso un duelo acumulativo, ¿sí?, debido a la multitud de pérdidas que la persona mayor en este caso pues ha podido vivir. Y fijaros que si por un lado estos primeros aspectos tenían que ver con esas emociones más relacionadas con la pérdida, también la persona en duelo en estos momentos se va a encontrar con toda una serie de estresores más relacionados con esa parte de seguir adelante, de poder continuar con la vida. Por un lado, a nivel de dificultades económicas, de pérdida de trabajo, salario, sobre todo en países como Estados Unidos, a nivel médico, ¿no? Es decir, pues el amplio coste que van a tener los seguros de salud, la aparición de enfermedades y psicopatologías, el alto estrés, las restricciones sociales, las dificultades en un momento dado y las adaptaciones dentro del sistema familiar, y de nuevo volvemos a poner el acento en esa gran dificultad para poder utilizar estrategias relacionadas con el apoyo social. De nuevo nos devuelve a esta sensación de aislamiento o de soledad como un factor de riesgo, en este caso para la elaboración del proceso de duelo. Más allá de que aparezca en un momento dado la preocupación, la pérdida de las rutinas diarias, que es tremendamente importante, ¿no? Comentaba también Álvaro todo el tema de la promoción de la actividad física, por ejemplo, en las personas mayores, y también la necesidad de adaptarse sí o sí a todo lo que son el uso de las nuevas tecnologías, que desde luego pues hay muchísimas personas que lo logran
con creces, pero otras que pueden tener una gran dificultad en este sentido. De tal manera que vemos que la soledad, por ejemplo, es una de las reacciones más comunes. ¿Sí? Imagino que no hay que irse muy lejos, si miráis en vuestra propia experiencia de este último año, esa aparición de soledad, de la sensación de estar atrapado, no poder salir, etcétera. Bueno, dentro o estudios que específicamente han planteado o han evaluado algunos de estos factores, en la persona mayor, fijaros que a nivel de circunstancias de la muerte serían muy parecidas a las que ya hemos visto, más relacionadas con el contexto del fallecimiento, tienen que ver sobre todo con esa distancia social con respecto a los ritos funerarios, con esa sensación de inseguridad y, en este caso, a nivel de las consecuencias de ese fallecimiento, en muchos casos va a tener que ver con que la persona mayor de pronto se encuentra solo, en el caso del fallecimiento del esposo, de la esposa, del cuidador o la cuidadora principal. La gran aparición no solo de aislamiento y soledad, sino de miedo. ¿De qué? Miedo al contagio. ¿Sí? Ten en cuenta que es ahora cuando estamos poniendo en marcha todo el sistema relacionado con las vacunas, ¿no? Que nos está al menos dando una cierta tranquilidad. Y en este sentido, ¿cuáles serían, ¿no?, para las personas mayores 4 aspectos clave que nos podrían ayudar a por lo menos anticipar la posibilidad de un duelo complicado? Pues fijaros, por un lado, Gobias y Shear señalan el hecho de que exista una fragilidad o algún tipo de enfermedad crónica en la persona mayor. Por otro lado, como ya veníamos viendo, que haya algún tipo de psicopatología, y en este caso hablamos sobre todo de trastornos de ansiedad y de trastornos depresivos, ¿sí? Más allá efectivamente de algún tipo de diagnóstico neurodegenerativo. En tercer lugar, que exista una importante alteración de los estilos de vida de la persona mayor, lo cual también en un momento dado va a suponer un factor de riesgo. Y finalmente, y no por ello menos importante, todo lo que tiene que ver con ese aislamiento social o esa soledad. En este sentido, nosotros hemos publicado 2 trabajos con compañeros de universidades tanto de Francia como de Canadá, donde planteábamos una serie de hipótesis, y unas hipótesis que tenían que ver con cómo el duelo relacionado con esta COVID-19 iba a tener, digamos, 2 grandes aspectos. Por un lado, un gran aspecto a nivel traumático, que estaba relacionado precisamente con esta imposibilidad de realizar rituales simbólicos con respecto a la pérdida, con esa gran sobrecarga a nivel de duelo en muchos casos, y también con esa mezcla tanto del duelo con esa sensación de miedo, de ansiedad que tiene que ver con el contagio. Y finalmente con aspectos que también tienen que ver con esa desautorización del duelo y que en muchos casos ha tenido que ver o puede estar asociada a minimizar la importancia de esas pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia. Bueno, y al menos a mí o a ti no te ha pasado nada. Pero por otro lado también todo lo que tiene que ver con esa falta de recursos, tanto económicos como sociales, y por otro lado con esta obligada, por así decirlo, virtualidad, ¿sí? En donde la persona mayor en un momento dado puede tener más obstáculos. Por ahora son muy pocas las investigaciones que están evaluando empíricamente, ¿no?, estos aspectos, pero bueno, ya se están realizando algunas, tanto aquí en España estamos nosotros esperando financiación para poder llevarla a cabo, y estamos participando también con diferentes países del mundo en estudios de este corte. Y por ahora lo que sí parece, por ejemplo, o lo que sí demuestran los estudios muy preliminares, ya os digo, es que existe una mayor intensidad del duelo complicado en aquellas personas que tuvieron un fallecimiento relacionado con la COVID-19 en comparación con personas que durante el mismo periodo tuvieron un fallecimiento por causas de carácter natural. De tal manera que la hipótesis que se está barajando ahora mismo es que los duelos de COVID-19 o relacionados con esta enfermedad van a ser de alguna manera duelos muy asociados a respuestas de carácter traumático. Muy recientemente se ha publicado también el primer estudio de prevalencia, y esto también es muy interesante porque, si bien yo os comentaba al principio que aproximadamente un 10% de las personas que están en duelo pueden desarrollar un duelo complicado, ya tenemos el primer estudio
que se ha realizado con 422 personas en China en este caso, y vemos cómo del total de la muestra, ¿no? Y en comparación con ese 12,7% que era el nivel de prevalencia que habían encontrado hace años en China, en este caso, por un lado, o el 37% o el 29% en función de la aplicación de un criterio diagnóstico, del DSM o el de la CIE, se ha encontrado, lo cual estamos hablando de, en un caso, 2 y más de 3 veces más de probabilidad de sufrir un duelo complicado debido a la COVID-19. En este sentido, los principales factores que se han visto asociados a ese duelo complejo, por un lado, tenían que ver con la causa de la muerte y, por otro lado, también con el parentesco, ¿no? Es decir, con la relación que hubiera entre la persona fallecida y el doliente, siendo siempre mayor en este caso cuando era la pérdida de un hijo o la pérdida de un esposo o una esposa. Así como, por ejemplo, los niveles del aspecto traumático relacionado con la muerte y también la cercanía existente con esa persona. Bueno, creo que ya habéis hablado, ¿no? en diferentes momentos de las soledades, ¿no? Y en este sentido, pues es importante también que podamos ver esa distinción que al menos desde la psicología se realiza entre lo que sería una soledad más de carácter emocional y una soledad de carácter más social, ¿sí? En este sentido, la soledad en muchos casos, y sobre todo desde el punto de vista del apoyo social, puede ser un indicador importante de la existencia de un duelo complicado, especialmente en el caso de las personas mayores. Por ejemplo, hay estudios relativamente recientes que ven, por ejemplo, o están viendo el rol entre la sintomatología o la experiencia de soledad profunda en un momento dado y síntomas, por ejemplo, de estrés postraumático en personas mayores. De tal manera que sabemos que el contacto es una necesidad básica del ser humano, especialmente cuando perdemos algo que nos importa. En este sentido, ya hay modelos como el de Lauren Brink, que es también una investigadora de gran renombre en Australia, dentro del campo del duelo, donde sitúa, ¿no?, el apoyo social como precisamente uno de los aspectos clave dentro de lo que es la intervención de los procesos de duelo. Y nosotros también hemos planteado una serie de medidas que nos parecían importantes de cara a los profesionales, ¿no? Y con lo que me gustaría ir también cerrando, ¿no?, este último bloque, y que tendría que ver con, bueno, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues uno de los aspectos que nos parece clave tiene que ver con conocer nosotros como profesionales esto que yo os estoy hablando, es decir, los diferentes tipos de duelo, las diferentes trayectorias, cuál sería la sintomatología de duelo complicado, en este caso caracterizada por esa aparición de ese anhelo por la persona querida, esa o esos diferentes síntomas emocionales de carácter muy intenso que se mantienen en el tiempo y que además genera un sufrimiento muy importante en la persona y un impacto bastante negativo en toda una serie de áreas. Y esto también es muy importante porque la investigación nos muestra que no siempre la intervención psicológica, en este caso, va a ser útil. De hecho, en casos de duelo no complicado, la intervención psicológica tiene efectos muy bajos y en muchos casos prácticamente no tiene efectos. Pero, sin embargo, sí que tiene efectos moderados y altos cuando estamos hablando de una intervención en casos de duelo complicado o duelo prolongado. Entonces, en este sentido es muy importante poder identificar en un momento dado el tipo de proceso en que se encuentra la persona y a partir de ahí poder ver qué herramientas son las más utilizadas, porque efectivamente comentaba también Roberto anteriormente, ¿no? Tenemos todo lo que es el voluntariado y efectivamente en un proceso de duelo normal, por ejemplo, la labor de los voluntarios puede ser tremendamente útil. Y en casos, por ejemplo, de duelo complejo, quizás es necesario en un momento dado la orientación hacia un tratamiento más de tipo psicoterapéutico. En este sentido, el principal problema que nos encontramos es que como el duelo tiene tal cantidad de experiencias y emociones asociadas, es muy difícil realmente decir qué es esto del duelo complicado,
Por ejemplo, aquí podéis ver en un reciente artículo una comparación entre 5 propuestas diagnósticas diferentes. Y entonces podéis ver cómo de todos estos 25 síntomas, que son 25 síntomas o experiencias que se han planteado a partir de estudios científicos, cada una de las propuestas, ¿no?, sea la del DSM, sea la de la CIE-11, sean modelos más antiguos, ponen el acento en unas o en otras. ¿Esto de qué nos habla? Pues nos habla de lo difícil que es delimitar cómo en un momento dado una experiencia de duelo podemos considerarla como una sintomatología o no de ese duelo complejo o prolongado. También teniendo en cuenta precisamente la situación de pandemia y esto que comentaba Carmen Vázquez Bandín, que es una psicoterapeuta madrileña, ella hablaba de duelos suspendidos, en el sentido de la alteración temporal que hemos sufrido en este último año y en este tiempo de pandemia. Entonces, quizás es interesante también que podamos flexibilizar de alguna manera el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico, que como os comentaba al principio es de 6 meses en la CIE-11 o de 12 meses en el DSM-5. ¿Por qué? Porque efectivamente es posible que esta situación de pandemia haga también que el tiempo subjetivo con respecto a la pérdida sea diferente. Y también es importante que podamos estar atentos, o a nosotros nos parece, a fenómenos como puede ser el duelo retrasado en un momento dado. Es decir, en esta situación en la que en muchos casos hemos tirado mucho de rutina, de virtualidad, es posible que duelos poco elaborados en un momento dado aparezcan con fuerza pasado un tiempo, con lo cual al menos esto nos parece interesante. Por otro lado también, no solo a nivel individual, sino a nivel de política de salud, es muy importante poder abordar tanto las circunstancias de la muerte como en un momento dado los aspectos sociales, ¿no? Y en este sentido nos parece también importante que se le dé énfasis a un reconocimiento social y colectivo de las muertes que van a estar relacionados o relacionadas con la pérdida. Bueno. Y finalmente, con respecto a lo que serían los modelos de intervención, claro, uno de los principales cambios a los que nos hemos visto abocados precisamente es que a buena parte del apoyo lo hemos realizado, apoyo que antes realizábamos en muchos casos de manera presencial, de una manera virtual. Los que trabajáis, por ejemplo, en el teléfono de la esperanza sabéis de la utilidad de este tipo de intervenciones, aunque no sean cara a cara, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, también nos hemos visto, ¿no?, en tener que adaptar mucho los apoyos, y creo que ha habido un trabajo tremendo. Yo, por lo menos trabajo en la Comisión de Cuidados Paliativos y Oncología del Colegio Oficial de Psicólogos, y desde luego que ha habido todo un movimiento tremendo de apoyo, de disposición de teléfonos, etcétera, etcétera, también. ¿Para qué? Para poder sostener todo este tipo de procesos de duelo durante la COVID-19. Eso sí, hay que tener en cuenta que todo este tipo de prácticas, como comentábamos antes, pues van a aumentar las desigualdades en este sentido. Y bueno, creo que tengo un poquito de tiempo, me cortáis si no, pero sí me gustaría cerrar con algunas pequeñas pautas o recomendaciones, que algunas de ellas las tenéis en la guía que veis abajo, de guía para las personas que sufren una pérdida en tiempo del coronavirus, desarrollada por alumnas de Alba Pallá, y también del grupo de intervención en crisis, del que también formo parte, dirigido coordinado por el profesor Miguel Richard en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde también nosotros elaboramos un pequeño documento que está disponible y que incluía toda una serie de recomendaciones para la gestión del duelo, precisamente en estas situaciones de pandemia. Bueno, sí. Entonces, algunos aspectos generales, ¿no? Y no solo, ya veréis que no solo para la COVID, pero que sí me parecen interesantes, pues la posibilidad de darnos permiso, de poder darnos tiempo para estar en duelo, de buscar, y esto es algo que lo hemos ido, todos los que hemos estado trabajando con pacientes nos hemos visto a ello, buscar formas diferentes de expresar el vínculo con respecto al ser querido fallecido, poder buscar activamente apoyo, ¿no? Aunque fuera de manera virtual, y precisamente aquí qué importante ha sido, ¿no?, el poder hacer una evaluación de qué redes
de qué redes disponía la persona y que precisamente pudiera, ¿no?, sobre todo la persona mayor, hacer uso de todas esas redes, expresar las emociones en un momento dado, centrarte en los vínculos y en los recuerdos más que en esa búsqueda de culpables a la que rápidamente podemos acudir, búsqueda de ayuda profesional y sobre todo el tema del fomentar el autocuidado en diferentes áreas, ¿no? Es decir, tanto en aspectos físicos, somáticos, emocionales, cognitivos y también espirituales. Y finalmente, pues por supuesto, lo que tenía que ver con esa adaptación en un momento dado de los diferentes rituales de despedida, ¿no? Entonces, bueno, a nivel físico, ya os digo que escuchando a Álvaro creo que muchas de estas cosas ya se han planteado, pero sí es importante que durante ese proceso de duelo tengamos en cuenta, por ejemplo, que se mantengan unos mínimos estilos de vida saludables. Tremendamente importante, por ejemplo, los hábitos de sueño. ¿Sí? Es muy importante poder dormir, aunque sea durante algunos lapsos de tiempo. El poder realizar algún tipo de ejercicio físico y sobre todo no entrar en el abandono de lo que es el cuerpo. A nivel emocional, pues sobre todo trabajar desde normalizar cualquier emoción que aparezca, puede ser esta tristeza, soledad, enfado, anhelo, precisamente, ¿no?, en las personas que van a necesitar soledad para poder precisamente elaborar algo de ese vínculo, fomentar esos espacios al mismo tiempo que fomentamos otros espacios donde pueda estar en contacto, pueda tener otro tipo de apoyo. Recordar lo que hablábamos antes del modelo de afrontamiento dual y de esa oscilación, y qué importante es. El desarrollo de círculos de seguridad con nuestros seres queridos, y en este caso para disponer de ese apoyo, aunque fuera de manera virtual, y no esperar a que otras personas se pongan en contacto contigo, sino precisamente fomentar, ¿no?, esta búsqueda activa de apoyo social fuera de manera virtual o de la manera en que fuese posible en ese momento. También tener en cuenta todos los aspectos cognitivos que hemos visto que sobre todo en esa dimensión más de carácter traumático, pues van a tener efectos y normalmente de carácter perjudicial, ¿no? Entonces, no exigirse demasiado, poder evitar en un momento dado o cortar, ¿no?, por ejemplo, toda esta comunicación constante de ahora los casos de incidencia, ahora tal, no pensar demasiado a largo plazo, no tomar decisiones de carácter demasiado importante mientras que estamos en ese periodo de duelo y de que la persona pueda darse tiempo también para ver qué hace con los objetos, ¿no?, o con lo que le recuerda a su ser querido que ya no está. Y finalmente, también desde el fomento y desde el desarrollo de actividades de carácter más existencial, ¿no?, que incluyen el hecho de realizar algún tipo de ritual, realizar algún tipo de práctica de meditación, de respiración consciente, de aspectos que para cada uno, que para cada persona, desde luego, supongan algún tipo de nutrición. ¿Sí? Y bueno, por mi parte creo que está bien. Entonces ahí os dejo mi correo electrónico.